Escudriñando las Escrituras, un programa cristiano de enseñanza de la palabra de Dios. Por el médico cristiano, Dr. Ruby Sáez. Estas enseñanzas son útiles para hacerte crecer espiritualmente. Suscríbete gratis en programacristiano.com. Hola, ¿qué tal amigos? Estamos en un capítulo más de Escudriñando las Escrituras. Hoy día nos corresponde hacer el programa 177 de Escudriñando las Escrituras. Hoy día vamos a terminar la serie ¿Quién como Jesús? Veremos el último capítulo de esta serie y la próxima serie se llamará Tentados. Así que les dejo invitados para seguir escuchando estos audios que pueden ser de gran ayuda para tu crecimiento espiritual, para tu vida en Cristo, para servirle mejor a nuestro Señor. El capítulo de hoy lleva por título Profecías realizadas por Jesús, 10ª parte. Jesucristo profetizó de que si permaneciésemos en Él, tal cual pámpanos a la vid, llevaríamos mucho fruto. Pero la idea acá, por supuesto, es estar unido al Señor y además permanecer en el Señor. El resultado de aquello sería que llevaríamos mucho fruto. Pero están esas dos condiciones básicas que establece esta profecía. Estar en el Señor, permaneciendo unido a Él, en una relación como es una vid en que los frutos, los pámpanos que son llamados, no tienen ninguna posibilidad de llegar a uvas maduras si no permanecen conectados en toda su plenitud a la vid que les está proveyendo todo lo necesario para que esos frutos puedan madurar, para que esos frutos puedan llegar a feliz término. Si nosotros comprendemos que si cortamos prematuramente el lazo de unión con la vid, el pámpano se secará, morirá y no llevará mucho fruto. Juan en el capítulo 15, versículos 5 al 8, dijo Jesús: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Aquí entonces el Señor nos está dando claras instrucciones y más de una profecía, en donde lo que vamos a analizar es esta íntima relación que debe existir entre Jesucristo y el discípulo. El tema central es la necesidad y la obligatoriedad de estar unidos a Cristo. Si no estamos unidos a Él, entonces dice el Señor que finalmente seremos echados en el fuego, tal como conocemos el infierno de fuego. Primero entonces hay que recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, relacionándose en intimidad, en amor
con Jesucristo de tal manera que nosotros estemos en Cristo y Cristo esté en nosotros. Y esta relación de amor, por supuesto, también debe ser con los otros creyentes, con los otros pámpanos, a través de Cristo. Pero, ¿qué implica permanecer en Jesucristo? Podríamos decir que permanecer en Cristo significa creer que Él es el Hijo de Dios y que quien como Jesús no hay otro Hijo de Dios. Él es único, es el único camino, la única verdad y el único que nos conduce al Padre llevándonos a vida eterna. Primera de Juan capítulo 4, versículo 15, dice la palabra: todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. O sea, esta permanencia en Cristo, primero que nada, significa que debemos creer que Jesús es el Hijo de Dios. Y todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, dice su palabra ahí en 1 de Juan capítulo 4, versículo 15, Dios permanece en él y él en Dios. Pero no es una confesión solamente de boca, sino que tiene que haber acá algo más que confesar de boca. Tiene que haber realmente una fidelidad en esa confesión cada día. Segundo, para poder permanecer en Cristo, debemos hacer lo que Dios dice. Por lo tanto, el confesar que Jesús es el Hijo de Dios no es suficiente, sino que además, como dice 1 de Juan capítulo 3, versículo 24, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Es decir, hay un segundo gran elemento que es guardar sus mandamientos, hacer su voluntad. Y todo esto lo sabemos, que hacemos su voluntad porque el Espíritu Santo de Dios está en nosotros guiándonos a hacer esta perfecta voluntad de Dios, a guardar sus mandamientos. Una tercera cuestión importante para permanecer en Cristo, aparte de confesar que Jesús es el Hijo de Dios, aparte de guardar sus mandamientos, aparte de que se nos note que el Espíritu Santo está en nosotros, es seguir creyendo en el Evangelio. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 24, dice: lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Por lo tanto, no debe haber cabida para la duda. Todo lo que hemos oído desde el principio, desde el Génesis, desde que está la Escritura, toda su palabra, y desde que fuimos convertidos a Dios, debe permanecer en nosotros. Por lo tanto, nada nos puede venir a tratar de hacer dudar y cambiar esa creencia, lo que hemos oído, por algo nuevo que esté penetrando a nuestros oídos, que esté haciendo alejarnos de nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Dice: si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Por supuesto, estamos hablando de haber oído la verdad de Dios, no esas falsas creencias que nosotros tal vez sosteníamos sin realmente conocerle a Dios. Por lo tanto, teníamos una mezcla entre cuestiones verdaderas y cuestiones falsas, que habíamos oído algo por aquí, algo por allá, sino que es de acuerdo a la palabra de Dios. Y todo lo que podemos recoger de la palabra de Dios, de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis.
Debemos saber que el secreto de la vida humana de Jesucristo acá en la tierra, ya en el siglo I, fue su constante contacto con Dios Padre. Podemos leer en los evangelios que con frecuencia Jesús, hombre, se retiraba a algún lugar solitario a encontrarse con el Padre en oración. Entonces, imitémosle. Debemos imitar a Jesucristo. Debemos mantenernos en contacto con el Padre. Debemos mantenernos en contacto con la vid, con Jesucristo, que es la vid. Nosotros los pámpanos. Esto no es algo espontáneo ni mágico. También debemos proponernos hacer eso. Debe haber un deseo de nosotros de hacer esto. Nos surgirá en nosotros debido a que el Espíritu Santo está en nosotros. Pero, por supuesto, debe haber algo voluntario dentro del ser humano, dentro del discípulo, para mantenerse en contacto con el Señor, en oración, en clamor, a toda hora y en todo lugar. Por ejemplo, orar, aunque sea solo un momento, es algo así como tomar o aplicarse un antiséptico que nos dura varias horas. Pero esa oración no debe ser un antiséptico que dure días o semanas. No debemos salir de la presencia de Jesucristo a tocar cosas malas que nos vuelvan a infectar. Debemos permanecer en Cristo, en unión íntima con Él, en su santidad, para que nosotros también podamos llevar de la misma santidad del Señor y no ser infectados entonces por pestes que puedan infectar el pámpano que somos nosotros. Para algunos, el permanecer en Cristo será una experiencia algo mística, que no se podrá expresar con palabras. Tal vez otro creyente la puede entender. Un incrédulo no entenderá y le parecerá que todo esto es locura. Para otros será un permanente contacto con Él, el permanecer unido a Cristo, tal cual la vid a los pámpanos y el pámpano a la vid. Y esta unión, este contacto permanente, será, por ejemplo, un clamor constante, una oración, la oración diaria, como Daniel 3 veces al día, como David 7 veces al día. Nuestro clamor, nuestra relación, pasar tiempo en las cosas de Dios, no perdiendo el tiempo en otras cuestiones que nos alejan de Dios. Esa es la idea. De tal forma que no haya día en que nos olvidemos de Jesús. Que no haya muchas horas en que estemos separados del Padre, sino que aunque estemos haciendo otra cosa, estemos en el trabajo o estudiando, siempre exista un palpitar, tal cual palpita un corazón dentro de nosotros, vivo en nosotros en todo momento, así sea esa relación del Espíritu de Dios en nosotros. Nosotros entonces, confesando que Jesús es el Hijo de Dios, guardando sus mandamientos, ese Espíritu permaneciendo en nosotros y nosotros también permaneciendo en todo lo que hemos oído desde el principio acerca de el Hijo y el Padre para nuestro bien. Juan el capítulo 15, versículos 16 en adelante dice: no me elegisteis vosotros a mí, dijo Jesús, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. La idea que dice nuestro Señor entonces es llevar fruto, ir y llevar
fruto a otros y que nuestro fruto permanezca. Y así entonces se cumplirán otras promesas que da Jesús con respecto a nuestras peticiones al Padre, y todo, por supuesto, en una relación íntima de amor con los que están a nuestro alrededor. Que el Señor nos ayude entonces a comprender todas sus verdades y que esta relación de intimidad a la que el Señor nos llama, por lo cual Él nos profetiza esta relación, es sencillamente la señal de que somos discípulos verdaderos de Jesús. Él debe ser para ti la vid que te provee de vida y que te da la posibilidad de tú ser un pámpano que lleve finalmente mucho fruto, fruto bueno, abundante y que permanezca en el tiempo, y entonces se cumplirá lo que dijo nuestro Señor con respecto a sus verdaderos discípulos. Cuando escudriño en tu palabra, Señor Jesús, mi Redentor, entonces más profundo entiendo que sin ti yo polvo soy. Tú eres para mí la vid, yo pámpano para ti soy. De ti, Señor, yo me alimento, tú me das vida y mucho amor. Tú eres para mí la vid, yo pámpano para ti soy. De ti, Señor, yo me alimento, tú me das vida y mucho amor. Tu pan a mí me da la vida, me da alegría, gozo y paz. Mi alma te siente muy cerca, oh Jesús, aliento das. Y si sucede que no pude velar en oración, oh Dios, mi alma toda se compunge, no encuentro paz en mi interior. Tú eres para mí la vid, yo pámpano para ti soy. En ti, Señor, yo me alimento, tú me das vida y mucho amor. Tú eres el camino de vida y el sentido para vivir. A costo de tu vida me diste la esperanza de al cielo ir. Tú eres para mí la vid, yo pámpano para ti soy. De ti, Señor, yo me alimento, tú me das vida y mucho amor. Tú eres para mí la vid, yo pámpano para ti soy. De ti, Señor, yo me alimento, tú me das vida y mucho amor. Estamos en Escudriñando las Escrituras hoy con el último capítulo de la serie ¿Quién como Jesús?, titulado Profecías realizadas por Jesús, 10ª parte. ¿Cómo podemos permanecer en su amor? ¿Puede el ser humano en forma natural plantear varias posibilidades? Pero lo que nosotros debe importarnos es lo que nos dice la palabra. Jesucristo profetizó que para permanecer en su amor debemos guardar sus mandamientos. Juan, en el capítulo 15, versículos 9 al 10, dijo nuestro Señor Jesucristo: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced
en mi amor, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Jesucristo entonces claramente se pone de ejemplo para decirnos, mi Padre me ha amado, así como yo también lo he amado. Y así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, también así he permanecido yo en su amor. Y todo esto dentro de un conjunto, Él lo pone por ejemplo, para que nosotros tomemos su ejemplo. Y no encontraremos un ejemplo superior al de Jesucristo, pues no hay otro Hijo de Dios que haya venido a rescatar el mundo y a hacer la perfecta voluntad de Dios, siendo el mismo Dios hecho hombre. Guardar los mandamientos para permanecer en su amor. El decir, Señor, Señor, te amo, no es suficiente, sino va acompañado por la obediencia a Jesucristo. Así tal cual como un siervo a su Señor, como un hijo a su Padre, como el Hijo de Dios al Padre. En ese nivel de obediencia, en el nivel divino, un nivel superior, no como cualquier hijo a su padre, porque sabemos que cualquier hijo en este mundo, sobre todo en este mundo donde los hijos se han vuelto desobedientes a los padres, no podemos poner eso como ejemplo, sino tenemos que poner a nuestro Señor Jesucristo en una obediencia maravillosa a la voluntad del Padre Celestial. No puedo decir que yo amo a Dios si no me importa desobedecerle, si no me importa desobedecer lo que Él me indica que haga en su palabra cuando yo escudriño las escrituras, cuando alguien me habla, me predica de la palabra de Dios. Y todo esto es para mi bien, para tu bien, cuando tú le obedeces al Señor, cuando a ti te importa realmente obedecerle a tu Dios, es para tu bien y para el bien de tus prójimos, porque serás una persona transformada y ya no harás las mismas maldades, ya no serás la misma persona, ya no habrá en ti engaño, envidia, odio, rencor y todas esas cosas malas que por supuesto afectan a nuestro alrededor. Ser obediente al Señor debe atraer más amor de Jesucristo hacia ti, tú hacia Él, y finalmente ese amor también será toda una atmósfera llena de amor que se irradia, que es luz en el mundo, que pone sabroso toda tu vida, porque es una vida ahora guardando, haciendo los mandamientos de Dios, en obediencia a la voluntad de Dios, todo esto dentro de una atmósfera de amor, permaneciendo en el amor del Señor, de este amor inmenso que ha tenido Dios, que sabiendo que nosotros fallaríamos una y miles de veces, Él se entregó por nosotros y expuso todo nuestro pecado públicamente, y Dios el Padre aceptó ese sacrificio. Este Jesús que se puso en tu lugar para llevar, y con todo el amor que puso ahí en la cruz, para que nosotros fuéramos salvados, no por merecer nada, sino por gracia, por misericordia, por ese amor tan inmenso que ahora nosotros debemos tomar y que debemos aplicar a nuestra vida. La puerta aún permanece abierta para los que quieran venir y arreglar sus asuntos con Dios.
pero esta puerta se cierra cuando te mueres, se cierra cuando ya pierdes el contacto en cuanto a ya no tener conciencia de lo que haces. Se cierra también esta puerta cuando Jesús vuelve por nosotros. Él guardó los mandamientos de su Padre y atrajo más amor de el Padre. Todo lo que hizo, lo hizo en obediencia a la voluntad de Dios. Que se haga tu voluntad y no la mía, oró el Señor, sufriendo ahí en Getsemaní, sudando gotas de sangre por la angustia y la ansiedad que tenía debido a lo que él sabía que le iba a suceder en unas horas más, en donde sería cruelmente torturado, martirizado, y donde sentiría un intenso dolor y angustia estando colgado de un madero. Permanecer entonces en el constante gozo del amor del Padre, haciendo su voluntad, siguiendo sus mandamientos, amando a Dios por sobre todas las cosas y amando al prójimo como a nosotros mismos. Debemos imitar a Jesucristo en su radical obediencia a la voluntad de su Padre, aunque esto le generó dolor, sufrimiento, padecimiento, pero fue momentáneo. Así como una madre al parir padece de intenso dolor, pero lo soporta por amor a lo que viene. Este sometimiento de esa madre para estar ahí en el parto fue superado, por supuesto, por este sometimiento voluntario que podía ser evitado, pero que Jesucristo no quiso evitarlo en obediencia al Padre Celestial. Esta misma obediencia espera Jesucristo de sus discípulos, de sus seguidores. Obediencia que no es ocasional, ni selectiva, ni por conveniencia egoísta, sino la obediencia que es como un estilo natural de vida, algo que fluirá naturalmente a toda hora y en todo lugar en tu vida. Una obediencia que finalmente debe ser gozosa e inmediata a sus ordenanzas, sabiendo que por supuesto habrá dificultades, pero está el Señor de nuestro lado. No por fuerza mayor ni solo por miedo al castigo divino, o solo por ganarse ese galardón al final de los tiempos, sino sencillamente por amor, permaneciendo en su amor, para agradarle, para agradar a quien nos amó con amor eterno antes que naciésemos. Permaneciendo así, dijo el Señor, obedeciendo sus mandamientos, realmente le amaremos y estaremos cobijados por su eterno amor. Cuando Jesucristo le pregunta 3 veces a Pedro si le ama, recuerden ustedes, ahí en la palabra dice que las 3 veces Jesucristo le dio órdenes a Pedro para que las obedeciera. Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Ordenanzas, mandamientos para obedecer. Como una forma de decirnos también a nosotros, como una forma también de decirte a ti, hoy mismo, si me amas, obedéceme, dice el Señor. Obedéceme lo que te estoy diciendo. La obediencia que pide el Señor es una obediencia a sus mandamientos, a su palabra. ¿Quieres permanecer en el amor de Jesús? Sencillo, aunque no es fácil. Guardar sus mandamientos, siéndole obediente a toda hora y en todo lugar, pero tenemos el Espíritu Santo de Dios que nos dará el poder para hacer de esta obediencia algo verdadero, algo natural, algo que realmente sea todo un proceso gozoso de servir a Dios
y de hacer su voluntad. Obediencia está llamando nuestro Padre Dios. A obediencia está llamando nuestro Rey. A hacer su voluntad, su perfecta voluntad. A obediencia nos está llamando Él. El tiempo del desierto ya pasó. El tiempo en el vientre del gran pez. Renueva tu actitud y cambia la intención. Desarma el corazón. No te pierdas del tesoro de su paz. No te prives de su amor ni de su libertad. Renueva tu actitud y sé un buen perdedor. Que perder en el mundo es ganar con Dios. No te pierdas del tesoro de su paz. No te prives de su amor ni de su libertad. Renueva tu actitud y sé un buen perdedor. Que perder en el mundo es ganar con Dios. Yo soy el Señor tu Dios, que te libertó de la esclavitud del pecado. No tengas otros dioses además de mí. No tengas ningún ídolo ni te inclines delante de ellos. Porque yo, Dios, soy muy celoso. La honra para mí solo es. Yo derramo mi amor sobre millares de generaciones de los que me aman y obedecen mis mandamientos. No usarás el nombre del Señor tu Dios en vano, ni en forma irreverente. Si lo haces, no escaparás al castigo. Acuérdate de guardar el día de reposo como día santo y honra al Señor. Honra a tu padre y a tu madre, para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. No mates, no cometas adulterio, no robes, no mientas, no codicies la casa de tu prójimo, no codicies lo que hay dentro de sus puertas, ni su esposa, ni sus bienes. Jesucristo dijo del gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. No te prives de su amor ni de su libertad. Renueva tu actitud y sé un buen perdedor. Que perder en el mundo es ganar con Dios.
de su paz. No te prives de su amor ni de su libertad. Renueva tu actitud y sé un buen perdedor. Que perder en el mundo es ganar con Dios. Que perder en el mundo es ganar con Dios. Que perder en el mundo es ganar con Dios. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el último capítulo de la serie ¿Quién como Jesús?, titulado Profecías realizadas por Jesús, 10ª parte. Jesucristo profetizó que los discípulos serían perseguidos por la causa de su nombre. Y esto es algo que claramente se ha cumplido a lo largo de la historia del cristianismo. Y aquí hay algo especial que veremos en esta oportunidad, porque esto de las persecuciones ya lo hemos revisado en otros capítulos. Veamos esta profecía en particular que aparece ahí en Juan capítulo 15, versículos 20 al 21. Dijo el Señor Jesucristo: acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Hermanos, Jesucristo nos habla claramente las cosas que nos han de suceder. Él dice que nosotros no podemos ser más privilegiados de lo que Él fue. Dice que el siervo no es mayor que su Señor. Si el Señor fue perseguido, si a Él le hicieron muchas cosas malas, nosotros que somos sus siervos, no podemos ser excluidos de todas estas persecuciones. También nos alienta, nos dice, si han guardado su palabra, como nosotros somos sus siervos, también guardarán nuestra palabra que proviene de Él. Y dice que todas estas cosas que nos sucederán no es porque nosotros seamos poco empáticos con nuestro alrededor, sino que es por causa de su nombre, porque realmente son incrédulos y no conocen al verdadero Dios. Esto no es otra cosa que la continuación de la lucha entre la luz y las tinieblas, es decir, si al Señor han perseguido, a nosotros también. Entre la gente común antigua, los cristianos fueron acusados de revolucionarios, por ejemplo, porque se negaban a quemar incienso a César como Señor, pues ellos entendían claramente que solo Jesucristo es el Señor. Por lo tanto, nosotros también en nuestros días no debemos idolatrar otras cosas u otros hombres que no sea nuestro Señor, pues ese es el verdadero sentido de ser discípulo del Señor. Los primeros cristianos fueron acusados de caníbales por la cena del Señor, en donde se comía el cuerpo de Cristo y se bebía la sangre del Señor. También los acusaron de inmorales porque los primeros cristianos se saludaban con el beso de la paz, un beso de comunión, de hermandad que ellos practicaban, y decían que se besaban unos a otros, pero por supuesto era un beso en la mejilla. Decían que eran incendiarios porque anunciaban un juicio futuro del mundo por fuego, el juicio final por fuego, y por eso en el fondo eran incendiarios. Y Nerón los acusó de haber incendiado Roma. Muchos creyeron en ese tiempo porque los mismos cristianos hablaban de un juicio futuro por fuego, del fuego de Dios. Pero aún los escritores de la época escribieron que esto todo fue una obra de Nerón para aumentar y agravar la persecución de cristianos, acusándolos de haber incendiado Roma.
También a los cristianos se les ha acusado que por Jesucristo, por causa de Jesucristo, se dividen las familias, se deshacen hogares, se separan los amigos y se separan los matrimonios, se les ha acusado. En cierto sentido, a veces esto pasa. Jesucristo dijo que no vino a traer paz donde no se le recibiera, sino espada, como dice Mateo 10:34. A veces, es verdad, una mujer se convierte al Señor y su marido no. Y finalmente termina habiendo serios conflictos en ese matrimonio que no es la voluntad de Dios que se separen, pero terminan separándose y el marido se va con otra mujer, por ejemplo. A menudo los hijos se hacen cristianos, pero no sus padres. Y se dividen las familias, pues los padres los echan del hogar. Esto sucede hoy día también, por ejemplo, en naciones musulmanas, en donde los hijos a veces se convierten y los padres expulsan del hogar a sus hijos por haberse vuelto cristianos. Se les rechaza por querer llevar una vida santa en obediencia a Jesucristo en este mundo de inmoralidades. El que quiere llevar una vida éticamente de acuerdo a la moral de Dios es rechazado por querer llevar esta vida santa apartada en obediencia al Señor. Con estas y otras calumnias no nos sorprende que baste saber que una persona es cristiana para que se les ofenda, se les levante calumnia, se les odie, se les persiga. La historia nos habla, por ejemplo, que políticamente en los países comunistas ateos durante años fueron encerrados, han sido encerrados y asesinados cristianos por predicar la palabra, nada más que eso. Ahora, hoy en nuestros días, musulmanes que no toleran a los cristianos en los países asiáticos o africanos, los persiguen hasta matarlos. Y esto lo hacen creyendo que le están haciendo un favor a Dios. Los politeístas también del Oriente y de África rechazan a los cristianos. Diferentes tipos de idólatras en todo el mundo occidental, en América, en Europa, los rechazan por diversos motivos o porque solamente siguen a un Dios y a una sola verdad. Los incrédulos también nos rechazan porque no llevamos una vida sin Dios y sin ley, porque entendemos que hay una palabra que debemos obedecer, que es la palabra de Dios, y hay mandamientos contenidos en ellas que debemos seguir. Diferentes sectas también persiguen a los verdaderos hijos de Dios, los tildan de enemigos de ellos. Ahora usted ve los falsos científicos que han creído el cuento del fantástico mundo creado por el Big Bang y evolución que jamás ha sido comprobado. Ellos, estos que no creen en la creación de Dios, sino creen por fe en un supuesto Big Bang y evolución, no toleran a los cristianos que creen en la creación, pues destruye sus falsas hipótesis al hablar de un Dios todopoderoso que en 6 días hizo los cielos y la tierra, hace unos 6.000 años atrás, según las Escrituras. El nombre de Jesús representa entonces una estricta forma de vida y obediencia a la Biblia, que impide la vida loca, vivir la vida loca que quieren llevar millones de personas en todo el mundo en la actualidad. El nombre de Jesús implica un juicio sobre sus hombros, sobre sus actos. Y también la palabra de Dios implica que hay un juicio final, tal cual lo anunció nuestro Señor también, de condenación. Algún día se cerrará la puerta. Hoy día todavía pueden entrar los que eran incrédulos, los que seguían a otras religiones, los que eran politeístas, los que creían en el Big Bang y evolución, los que se burlaban de los cristianos, los que los encerraban, los que creían en el comunismo y que ahora ya no lo hacen. Aún está abierta la puerta para todos ellos, pero algún día se cerrará. Y como nosotros hablamos esta palabra, pero como nosotros estamos en contra del aborto, en contra del divorcio, por ello nos persiguen y persiguen a todo aquel que sostenga dichos principios.
erróneamente piensan que Jesucristo coarta sus libertades, pero no se dan cuenta, en realidad, que viven prisioneros del pecado, prisioneros de sus pecados y no son realmente libres. La palabra de Dios dice que la verdad nos hará libres. ¿Y cuál verdad nos hará libres? Es la verdad de que Jesucristo es nuestro Señor, de que Él es nuestro Salvador, de que nosotros somos pecadores, que nosotros hemos fallado a Dios, pero tenemos una posibilidad que es la única de redención y de salvación, de perdón total, y que la da Jesús y nadie más que Él. Nosotros no seremos, como dijo Jesús profetizando, beneficiados de una manera distinta a la que fue nuestro Señor. Si Él fue perseguido, nosotros también seremos perseguidos. Y esta palabra hoy día se ha cumplido, se sigue cumpliendo, pero la verdad es que no te des por vencido, porque el mismo que fue finalmente protegido y levantado por el Padre del sepulcro y tuvo poder para entregar su vida y para volverla a tomar, ese mismo está con nosotros. Y aún en sufrimiento, aún en humillación, en persecución, en difamación, Él está con nosotros. Nos ha dicho que permanecerá cada día con nosotros y que todas estas cosas que nos están pasando son por causa de su nombre. Por lo tanto, a Él se las están haciendo cuando a nosotros nos están haciendo padecer todas estas cosas. Y que el Señor hoy día les dé luz y esperanza y consuelo para todos aquellos que están padeciendo cualquiera de estos padecimientos, porque Él también los padeció mucho antes que nosotros naciésemos y fue por nuestra causa. Se te ocurra darte por vencido, no sea que te pase lo que me pasó. Hermano, no dudes ni te desanimes, resistir al diablo es darle gloria a Dios. Sería muy fácil de olvidarlo todo, darte por vencido y darle la espalda y ser un cobarde. Pero no hagas eso, tú sigue hacia adelante, porque en Jesucristo tú saldrás triunfante. Haz lo que yo hice cuando estuve triste, vine de rodillas, me incliné a sus pies y le clamé llorando. Nueva fortaleza me dio de lo alto, y Dios que es tan bueno me extendió su mano. Nunca se te ocurra darte por vencido, que de la situación Dios tiene el control. Hermano, no dudes ni te desanimes, resistir al diablo es darle gloria a Dios. Sería muy fácil de olvidarlo todo, darte por vencido y darle la espalda y ser un cobarde. Pero no hagas eso, tú sigue
Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 28 de la serie ¿Quién como Jesús?, titulado Profecías realizadas por Jesús, 10ª parte. Jesucristo profetizó que el Espíritu Santo y los discípulos darían testimonio de Él. Y eso claramente ha ocurrido a lo largo de la historia y está sucediendo hoy día en el mundo y en nuestras propias vidas. Juan en el capítulo 15, versículos 26 al 27, dice la palabra de Dios: Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Y eso se los dijo a sus apóstoles, pero también es palabra para nosotros. Estos primeros discípulos, sus apóstoles, fueron testigos de Jesucristo hasta la muerte. Y la gran mayoría de ellos murió martirizado por la causa del nombre de Jesús, dando testimonio acerca de Jesús. Y esto se hace públicamente. No somos espías secretos, ni conocemos verdades que deben permanecer ocultas o solo disponibles para ser conocidas por algunos privilegiados. Nosotros somos testigos públicos de Jesucristo. Un testigo no es solo una persona que sabe que algo es verdad, sino que también es alguien que está dispuesto a decirlo. Y este testimonio de este testigo no es privado ni oculto, debe salir al exterior. Por lo tanto, el que cree llevar un evangelio encerradito en su casa y que con eso es suficiente orarle al Señor porque el Señor está en todos lados y no se quiere congregar, ni tampoco quiere ir y hacer la voluntad de Dios hablándole a otros, entonces realmente no está siendo un testigo de Jesucristo, sino que está manteniendo en secreto cuestiones que debieran ser públicas, por algo le fueron dadas, para llevar a otros fruto, no para comerse ellos mismos la comida que Dios les ha dado. El dar testimonio implica necesariamente mostrar públicamente a Jesucristo, ya sea por nuestra vida transformada, atribuida a su poder, o hablar a otros de su evangelio. Es hacer la obra de Dios, no creer mentalmente que sigues a Dios y que solamente cuando estás en problema le buscas y le oras, sino que en todo momento y en todo lugar acordarte de tu Dios y ser testigo de Él con tu vida, con tu boca, con tu forma de ser, con todo. No debemos ser testigos de Jehová del Antiguo Testamento, sino realmente ser testigos de este Jehová que se nos ha manifestado en el Nuevo Testamento, que es Jesucristo, el cual dijo que todo el Antiguo Testamento hablaba de Él. Ser testigos de Jesús que implica toda la Biblia hablando de Él, pues todas las Escrituras hablan de mí, dijo el Señor. Lucas en el capítulo 24, versículo 27, dice la palabra: y comenzando desde Moisés, les habló a estos dos que iban a Emaús, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Les habló así Jesús a estos dos que iban tristes a la aldea de Emaús, y se les apareció Jesucristo resucitado. Un testigo es una persona que dice: esto es verdad y yo lo sé y por eso doy testimonio de esta verdad. No puede haber testimonio sin experiencia personal, sin haberle conocido, pues ese sería un testimonio falso. Si tú dices y hablas de Jesús, es
porque debes haberle conocido. Y para conocerle necesitas intimidad, necesitas tiempo, necesitas dedicación, necesitas darte cuenta lo que pasa cuando eres obediente. Solo podemos testificar de Jesús si hemos estado con Él, hemos compartido con Él, hemos vivido con Él, le hemos conocido. Entonces vendrá una convicción interior que se nota en nuestra forma de ser, en nuestras primeras palabras, en nuestra luz. Porque cuando hemos convivido con la luz que es Cristo, entonces nosotros ahora reflejamos su luz. Es convincente cuando nosotros tenemos esa fe interior de haberle conocido. Es convincente porque nace del corazón, es verdadera. No puede entonces haber testimonio eficaz de Cristo sin esta convicción interior que viene de la intimidad personal con el Señor. El testigo de Jesucristo es la persona que no solo conoce a Jesús, sino que quiere que otros también le conozcan. ¿Eres tú un testigo de Jesús? Si lo eres, gloria a Dios porque Jesús ha entrado a tu vida, le has aprendido a conocer, le has conocido, le has amado, le amas y quieres darlo a conocer a otros porque sientes una obligación y un amor hacia los otros que todavía no le conocen y están perdidos si no le conocen. Es entonces nuestro privilegio. Es una tarea maravillosa que te ha dado el Señor, de ser testigos de Jesús en el mundo. Y no puedes serlo sin ese conocimiento personal con el Maestro, sin esa convicción íntima y ese testimonio de tu fe hacia afuera. Esa fe que vas a proyectar, esa fe que va a mostrar a otros que realmente crees. Serán tus palabras entonces un testimonio claro y convincente de que le amas. Así como el Espíritu Santo de verdad da testimonio de Cristo en nosotros y nos convence de pecado y nos convence de la verdad que es Él, así también nosotros convencidos daremos testimonio de haber estado con Jesús desde el principio. ¿Quieres ser su testigo? Ve públicamente a otros y con una convicción total, háblales de tu Señor. Mi héroe valiente, de enorme corazón, sanaba a la gente, defensa alrededor, él hablaba en parábolas, alzaba su voz para que todos conocieran el reino de Dios. Quiero entregarte mi vida, mi amor y ser. Tómame de tu mano, hazme a tu parecer. Sé que no es tan fácil, pero hay que seguir.
Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 28 de la serie ¿Quién como Jesús?, titulado Profecías realizadas por Jesús, 10ª parte. Jesucristo profetizó que los judíos creyentes serían expulsados de las sinagogas y serían muertos, y sus asesinos pensarían que con ello le servían a Dios. Y esto es algo que se cumplió. Los religiosos, los más religiosos, los fariseos, los escribas, los fariseos, los saduceos, que eran los que creían ser los que la llevaban en el tema de la religiosidad, resultaron ser los que se ofuscaron y rechazaron a los verdaderos discípulos de Dios, que fueron los apóstoles y los primeros cristianos. Juan, en el capítulo 16, versículos 1 y 4, dijo el Señor: Estas cosas os he hablado, para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Jesucristo nos profetizó ciertas cuestiones para que nosotros, cuando ocurran esas cosas que Él ha profetizado, nos demos cuenta quién es Él. Eso mismo fue lo que le dijo a los judíos, a sus primeros discípulos, que Él les estaba anunciando ciertas cuestiones que sucederían, como por ejemplo que serían expulsados de la sinagoga y que serían asesinados, y serían asesinados por religiosos que pensaban que el asesinarlos a ellos era un gran servicio a Dios que hacían. Entonces estamos hablando de un tema delicado. No es un incrédulo matando a un religioso, sino religiosos creyentes en Jehová Dios, rechazando y matando a los discípulos de Jesús, el enviado de Jehová, el enviado que ellos esperaban y que no reconocieron. Jesús, como Él es Dios, Él con su omnisciencia, que todo lo sabe, también Él es el gran profeta que nos anuncia las verdades de los últimos días y todo lo referente al inicio de su gran obra y culminación en la cruz, la obra redentora, y lo que sucedería después de aquello. Jesús lo previó todo y lo advirtió de antemano. Y aún así, hay muchos que creen que la Biblia es un libro cualquiera. Es solamente ignorancia. No la conocen, no la han escudriñado, no tienen idea de lo que dice, pero sin embargo ya tienen una opinión de ella y dicen que la Biblia solamente es un libro. No quería Jesús que nadie dijera que no sabía lo que le podía esperar si se hacía cristiano. Jesús también nos advierte que el ser cristiano no será un camino fácil, seremos rechazados. Y así sucedió con los primeros apóstoles, que fueron rechazados y asesinados. Jesucristo ofrecía la gloria y hoy día también ofrece la gloria, pero también ofrece la cruz. Cargar su cruz es algo que todo creyente debiera hacer. Estar dispuesto también a ir a su propia cruz, a morir por la causa del Evangelio. Jesucristo mencionó dos formas en que se perseguirían a sus seguidores. Serían expulsados de la sinagoga, y esto, aunque a nosotros no nos parece tan importante, era algo terrible para un judío de la época, pues la sinagoga ocupaba un lugar preponderante, clave en su vida. Los judíos eran enseñados desde pequeño en las Escrituras, memorizaban las Escrituras y llegaban a un punto tal de que ser expulsado de la sinagoga era prácticamente ser excluido en lo más importante que es para un judío, que es su devoción a su Dios. Se decía que la oración, por ejemplo, no era eficaz, la oración de un judío, a menos que se hiciera dentro del espacio de la sinagoga. He ahí la importancia
de que Jesús le dijera que serían expulsados de la sinagoga, o sea, vendría una persecución fuerte y ellos serían desalojados, encontrados como extraños en el lugar que ellos tanto añoraban como era ir a la sinagoga. Los discípulos de Jesucristo eran judíos normales que necesitaban compañía en la sinagoga y también realizar su culto religioso que lo hacían tal como los otros judíos. Era terrible entonces que los expulsaran y les cerraran las puertas de la sinagoga. Pero a veces estas expulsiones y la soledad que viene y cuando somos apartados por nuestra forma de pensar y de creer en Jesucristo, es un precio que hay que pagar y que será reemplazado por la compañía espiritual de nuestro Dios que siempre está con nosotros y que nos fortalecerá en los momentos difíciles. Además, en esta profecía que estamos analizando ahí en Juan capítulo 16 del 1 al 4, Jesús les dijo que no faltarían quienes creyeran que hacían un servicio a Dios matando a sus seguidores, es decir, a ellos, a los discípulos, a los cuales también, por supuesto, antes de ser asesinados y cuando eran perseguidos, eran llamados blasfemos o herejes. Este mismo gran apóstol Pablo, sabemos muy bien, llamado Saulo de Tarso, hizo todo lo posible para acabar con los seguidores de Jesús antes de que Jesús se le atravesara camino a Damasco y su vida cambiara completamente en 180 grados. Después de ser perseguidor de judíos cristianos, terminara siendo aliados de aquellos judíos cristianos y también aliados de aquellos gentiles que se volvieron al cristianismo, aquellos que no eran judíos que se hicieron cristianos por su predicación. Pero este Saulo de Tarso, antes de ser convertido, pensaba que al perseguir cristianos eso era algo bueno, que él era un buen fariseo por hacer eso. Él lo relata así en Hechos capítulo 26 del 9 al 11, donde se cumple la palabra profética dicha por el Señor en Juan capítulo 16, versículo 1 al 4, cuando dijo: y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Vendría la hora cuando cualquiera que os matara pensaría que rinde servicio a Dios. Saulo de Tarso lo hizo así. Y en Hechos capítulo 26 del 9 al 11, el apóstol Pablo dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo, dice Pablo, encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto, dice Pablo. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, dice el apóstol Pablo, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Y en esa persecución a Damasco fue donde se le apareció Jesús y cambió completamente su vida. Así, hermanos, durante siglos los católicos también persiguieron a los protestantes y los enjuiciaron y mataron durante la Inquisición en España, aunque ellos, los católicos, estaban seguros que servían a Dios cuando torturaban a los protestantes para que aceptaran lo que ellos consideraban la fe verdadera. Creían que estaban tratando de salvar del infierno a aquellos condenados protestantes. Y hoy día hasta la Iglesia Católica Romana ha pedido disculpas por todo lo sucedido y se siente avergonzada por lo que ocurrió en aquellos siglos cuando se persiguieron y mataron y quemaron en la hoguera a miles de cristianos, a miles de protestantes que habían hecho causa en contra de la Iglesia Católica Romana establecida. Hoy vemos a los musulmanes y a otras religiones
que persiguen cristianos pensando que le sirven a su falso Dios o a sus dioses, pensando que hacen el bien con limpiar el mundo de estos cristianos que están llegando a sus tierras. Pero todo esto Jesús lo dijo para que cuando llegara la hora de que sucedieran estas cosas, nos acordáramos de sus palabras, de que ya os lo había dicho. ¿Quién como Jesús? No hay otro. Él es el gran profeta, el que nos habla antes de tiempo para que cuando las cosas sucedan comprendamos que quien como Él no hay otro. Morir en Cristo, por lo tanto, es algo que está anunciado. Morir por la causa de Cristo es algo que Jesús profetizó allá en el siglo I. Y cuando esto se ha cumplido, podemos decir que nos acordamos de las palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Morir en Cristo me es ganancia, pues mientras viva en aflicción, el enemigo vela mi alma para llevarla a condenación. Quiero irme con Jesús, donde no habrá llanto, tampoco dolor. Y mi corona yo tendré, reinaré allá con Él. Aquel patriarca llamado Job vivió confiado en resucitar. Él fue quien dijo, mi Redentor, yo sé que Él vive y se levantará. Quiero irme con Jesús, donde no habrá llanto, tampoco dolor. Y mi corona yo tendré, reinaré allá con Él. Se acerca el día que Cristo en gloria viene a buscar, pueblo de Dios, donde, oh sepulcro, está tu victoria, donde, oh muerte, está tu aguijón. Quiero irme con Jesús, donde no habrá llanto, tampoco dolor. Y mi corona yo tendré, reinaré allá con Él. Quiero irme con Jesús, donde no habrá llanto, tampoco dolor. Y mi corona yo tendré, reinaré allá con Él. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 28 de la serie ¿Quién como Jesús?, titulado Profecías realizadas por Jesús, 10ª parte. Jesucristo profetizó que el Espíritu Santo convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan, el capítulo 16, versículos 7 al 11, dijo el Señor: Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera,
el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Esta profecía que nos habla del Espíritu Santo es algo que se ha cumplido a lo largo de la historia también del cristianismo. Primero que nada, el Espíritu Santo demostraría que el mundo es culpable de pecado, y eso lo ha hecho. Cuando crucificaron a Jesús, por ejemplo, los judíos pensaban que habían hecho totalmente lo correcto. Pero tal vez esos mismos judíos, desde Pentecostés, es decir, unos 50 días más tarde de la Pascua en que fue crucificado el Señor, por obra ahora del Espíritu Santo, estos judíos sintieron que habían cometido un terrible crimen y de que aquello había sido la consecuencia de su pecado. ¿Y quién hizo esto? El Espíritu Santo, que los convenció de pecado. Hechos capítulo 2, versículos 36 al 37, hablando Pedro en el gran discurso de Pentecostés, dijo: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y dice la Escritura que al oír esto se compungieron de corazón los judíos y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Y quién hizo esto? El Espíritu Santo, hablando a través de Pedro y provocando que este Consolador convenciera al mundo de pecado y que habían asesinado al Hijo de Dios, al Redentor. ¿Qué ocurrió? 3.000 personas fueron aquel día bautizadas. Ahora, más de 2.000 años después, en nuestros días, gente que ha vivido mucho tiempo, años alejado de Dios, lejos de la palabra de Dios, lejos de la justicia de Cristo, cuando es convencida de pecado por obra del Espíritu Santo, llora y se arrepiente de sus pecados. Y dentro de esa misma gente estaba yo y probablemente estabas tú, que vivió alejado de Dios durante años, lejos de querer hacer su voluntad, su perfecta voluntad, y que cuando el Espíritu Santo te convenció de pecado, amargamente lloraste y te arrepentiste de tus pecados. Segunda cosa, el Espíritu Santo convencería a la humanidad de la justicia de Jesucristo. Sabemos que Él fue ajusticiado por nosotros. Fue ajusticiado por judíos y romanos y hallado culpable. Pero el Espíritu Santo nos convenció de que Jesús era inocente, de que su crucifixión fue injusta, pero salvadora para nosotros y dentro del plan perfecto de la justicia de Dios. El Espíritu Santo nos convenció de su inocencia y de su justicia llevada hasta la cruz para hacernos justos a nosotros, convenciéndonos de la justicia absolutamente perfecta de Jesucristo, respaldada, por supuesto, por el hecho de que después de muerto, al tercer día, resucitó de entre los muertos y volvió más tarde a la gloria de su Padre. Y eso es obra del Espíritu Santo, que nos hace creer, entender y nos convence de todas estas cosas. Cuestiones que el que no tiene el Espíritu Santo le parecen locura. Y tercero, el Espíritu Santo convence al mundo de juicio. En la cruz es el mal que quedó condenado y derrotado.
Y el Espíritu Santo nos da la inquebrantable convicción de que hemos algún día de comparecer cada uno de nosotros y finalmente todos ante el tribunal de Dios en un juicio final. Pero seremos librados de la condenación por nuestros pecados. ¿Por qué? Por la justificación hecha por Jesucristo como nuestro Salvador. El príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. La justicia fue hecha por Jesús cuando fue al Padre y no volvió hasta el día de hoy, porque fue aceptada su justicia para que nosotros fuéramos justificados. ¿Quién como Jesús? No hay otro que te justifique y que deje el Espíritu Santo de Dios para que nos convenza de pecado, de justicia y de juicio, y nos haga entender estas maravillosas verdades que están ahí en la Escritura y que sin el Espíritu Santo no podemos realmente llegar a comprender. Toda la gloria y toda la honra sea para Dios, que nos ha provisto de poder de su Espíritu Santo para poder entender todas estas verdades y que se cumpla a la perfección la profecía realizada por Jesucristo ahí en Juan capítulo 16, versículos 7 al 11. Estoy aquí, tal como soy, te entrego mi vida, toma el control, escúchame, no puedo más, se agotan mis fuerzas, ven, lléname. Ven, lléname.
Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 28 de la serie ¿Quién como Jesús?, titulado Profecías realizadas por Jesús, 10ª parte. Jesucristo profetizó que el Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad y nos daría a conocer las cosas que habrían de suceder. O sea que recibir el Espíritu Santo no es una experiencia mística, no es una cuestión de llorar, de gritar, de alabar, de sentir algo rico, de sentir sensaciones bonitas solamente, sino que el Espíritu Santo tiene misiones complejas que solamente Dios puede hacer en nosotros, conociendo que somos nosotros también seres complejos y enredados y difíciles, pero para Dios no hay nada imposible y por eso que hoy día nos asombramos cuando vemos personas que estaban absolutamente perdidas según nuestro entender y que ahora incluso ocupan lugares de privilegio dentro de la iglesia, dirigiendo a muchos hacia la verdad del Evangelio de Dios. Juan en el capítulo 16, versículos 12 al 15, dijo Jesús: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, el Espíritu Santo, dice el Señor, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Jesucristo, nuestro Señor y Dios, dijo que Él es la verdad. Y el Espíritu Santo nos guía a Jesucristo, tomando la vida y obra de Jesucristo para comunicarnos verdades y hechos futuros a través del entendimiento de las profecías. Es decir, hermanos, la revelación que el Espíritu Santo hace a nuestras vidas es para comunicarnos la verdad y lo que ha de venir, entendiendo lo que aparece ahí en la Escritura con respecto a los hechos futuros. Y esta revelación es un proceso progresivo venido de Dios. No conocemos toda la verdad en un solo día, sino que es un proceso de años en donde debemos escudriñar las Escrituras, ser obedientes, congregarnos, escuchar la palabra, escuchar predicación, y nos vamos a ir dando cuenta que entre más aprendemos, nos damos claramente cuenta de que mucho, pero mucho nos falta por aprender del Señor y de todas sus verdades. No se le puede decir a una persona más de lo que puede comprender y asimilar de una vez. De a poco se van comprendiendo las verdades del Evangelio. Muchas veces cuando nosotros empezamos a entender, nos empiezan también paralelamente a surgir muchas dudas que más tarde, a su debido tiempo, el Señor las irá aclarando. Varios textos del Antiguo Testamento nos resultan al principio incomprensibles o incluso sanguinarios, pero después entendemos poco a poco su real significado en el Evangelio, en nuestra salvación y en los planes de Dios. La verdad no es un descubrimiento humano, sino un don de Dios, un regalo de Dios que nos da a conocer la verdad para que la entendamos a través de nuestra guía, que es el Espíritu Santo. La verdad no es algo que nosotros creamos, sino algo que está ahí, esperando que lo descubramos a través del Espíritu Santo. Detrás de toda verdad está Dios. El Espíritu Santo, su función entonces es revelarnos, hacernos ver las cosas de Jesucristo, descubriendo sus palabras y en sus palabras su significado y verdad.
siendo esto un proceso inagotable en que hoy día leemos un versículo y vemos algo que no habíamos visto en años. Y hace años ya conocemos ese versículo y hoy día, por ejemplo, podemos entender algo que durante mucho tiempo no habíamos comprendido, pero hoy día ha sido revelado a nosotros. Así son las verdades de nuestro Señor. Vamos conociéndolas por obra del Espíritu Santo, quien las va comunicando de acuerdo a nuestra maduración. Nadie en esta vida llega a entender toda la profundidad y significado de la palabra de Dios. Creo que nadie puede llevar toda la verdad a la práctica diaria, pero ahí está la ayuda. Ahí sigue la amistad del Espíritu Santo para aconsejarnos y guiarnos al camino de la verdad nuevamente. Jesucristo representa el más grande descubrimiento que encontrará nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma. Y es el deseo también de saber más de Dios, de nuestros orígenes, hacia dónde vamos, saber más de Jesús. Y esto lo hace el Espíritu Santo, obra de Él en nosotros. No como solamente una experiencia mística un día en el culto, sino como una forma de vida, un hábito a lo largo de los días que nos restan en este mundo. Alguien que no tiene el Espíritu Santo no puede comprender o no puede aceptar estas verdades y mandamientos ordenados por Jesucristo. Por ello, se burlan de nosotros y por eso los incrédulos piensan algo así como que somos cabezas duras, porque no podemos comprender la ética del hombre común. Mas ellos son los que no pueden comprender las verdades del Evangelio. El gran secreto consiste en que la revelación nos viene no de un libro o de una doctrina, sino de una persona viva que es el Espíritu Santo, que es Dios en medio de nosotros. Cuando más cerca vivamos de Jesucristo y de su Espíritu Santo, estemos en Él y Él en nosotros, mejor le conoceremos, pues el Espíritu Santo de Dios nos revela a Jesucristo en nuestra vida. Cuando más lleguemos a parecernos a Jesús, más verdades podrá comunicarnos también su Espíritu Santo. Así que debemos hacer la obra que hemos aprendido. No solamente teoría, sino teoría y práctica. Cuanto más nos rindamos también al señorío de Jesús, más disfrutaremos de su revelación, que será también acorde a nuestros compromisos. Un cristiano que se ha quedado viudo, por ejemplo, entenderá perfectamente que solo puede volver a casarse con alguien soltero o viudo, y que no puede hacerlo con alguien que esté casado o que se haya separado recién o divorciado, porque sabe a través de la revelación del Espíritu Santo que si lo hace cometerá adulterio. Y esta verdad solo la recibe, por ejemplo, el viudo que es guiado por el Espíritu Santo. El viudo que no es guiado por el Espíritu Santo, que conoce las verdades pero no las acepta para su vida personal, es porque no está siendo guiado por el Espíritu Santo ni está siendo obediente a la palabra dada por Dios. Vaya que grande es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Adoremos entonces al Espíritu de Dios que vive en nosotros para guiarnos a todas las verdades y revelarnos a Jesucristo, el Hijo de Dios, el Redentor, nuestro Salvador. ¿Quién como el Espíritu Santo? No hay otro. Es el Espíritu de Cristo en nosotros.
Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo último de la serie ¿Quién como Jesús?, titulado Profecías realizadas por Jesús, 10ª parte. Finalmente, en esta serie veremos esta última profecía, aunque podemos encontrar varias más en las Escrituras, pero hoy día terminaremos este capítulo analizando esta última profecía. Jesucristo profetizó que en el mundo tendríamos aflicción, pero que debemos confiar en Él. Ser cristiano no será solamente una vida llena de amor, de gozo, de paz, de esperanza y de cosas positivas. Ser cristiano es todo un desafío, es aceptar ciertas verdades, ser mansos, aprender a ser domesticados, darnos cuenta que hemos estado equivocados por un montón de tiempo, hemos hecho las cosas mal durante mucho tiempo y que ahora debemos cambiar, pero no por un tiempo, sino para siempre. Juan capítulo 16, versículo 33 dijo Jesús: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Quién como Jesús? No encontrarás otro el que te pueda dar la paz de Dios. Hay muchas religiones en el mundo que dicen que se van a lugares a meditar, meditación trascendental, etcétera, retiros. Buscan la paz, buscan la verdad, pero no la encuentran. La verdad de Dios solamente la pueden encontrar en Jesús. Todas esas enseñanzas dadas en las Escrituras tienen el propósito de asegurar que los discípulos, nosotros, tengamos paz. No se trata entonces de cualquier clase de paz, ni como el mundo la da, sino la paz que viene de Dios, la paz que produce la íntima comunión con Jesucristo a través del Espíritu Santo, expresada con la palabra: en mí tendréis paz, dijo el Señor. En mí, dijo Jesús, tendréis paz. En nadie más. A través de Jesucristo tenemos paz para con Dios y así en Cristo tenemos paz en nuestra mente. ¿Por qué tenemos paz? Porque hemos sido perdonados, limpiados y nos podemos presentar ahora ante Dios en el juicio final. Porque Jesús, y no hay otro igual a Él, se ha puesto en nuestro lugar para limpiarnos y darnos esa paz. Debemos animarnos porque Cristo ha vencido al mundo, no solo antes que nosotros, 2000 años atrás, sino por nosotros, para que podamos hacer exactamente lo mismo. Jesucristo dijo que su victoria puede ser tu victoria y mi victoria. La vida, hermano, te puede tratar de la peor manera, pero puedes salir victorioso, tomado del ejemplo victorioso de Cristo, de su valentía, de su obediencia hasta la muerte a lo dicho por el Padre. Y esa muerte, muerte difícil, muerte de cruz. En el mundo, dijo el Señor, tendremos aflicciones, tendremos sufrimientos. ¿Por qué? Por la oposición mortal del mundo a los que no son de este mundo, sino escogidos de entre el mundo, y esos son los discípulos. Y ese eres tú, que no eres de este mundo, aunque estás en este mundo, no eres de este mundo, sino escogido de entre el mundo, linaje escogido, para hacer cosas diferentes, una contracultura. A eso estamos llamados, a hacer algo diferente a lo que hace el común de la gente. A eso te llama el Señor. Por eso tienes un Dios diferente. ¿Quién como Jesús? No hay otro. De tal forma que esa paz prometida está lejos, sí, de ser una paz tranquila hoy día. Hay una paz interior de haber sido reconciliado con Dios, pero no es una paz en todo sentido, sino que incluso habrá oposición. Pero el Señor nos dijo, confía en mí.
Jesucristo sufrió aflicción hasta el martirio, pero venció, venció. Se levantó del sepulcro, ya no está en la cruz, ya no está en el sepulcro. Ha resucitado y volverá por nosotros. Nosotros tal vez sufriremos diferentes aflicciones. Cada día, todos los días, hoy día mismo, no sé. Pero nadie es más que su Señor, dijo Jesús. Y así ha ocurrido. Nosotros debemos tener paz en Él, porque Él venció por nosotros y nos justificó y nos ha dado esta paz que hace las paces con Dios. Así que nuestras aflicciones se transformarán en victoria por su victoria en la cruz contra el mundo, contra el pecado, contra la maldad, contra la muerte. Primera de Juan capítulo 5 versículos 4 y 5 dice la palabra: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Ese es el que vence al mundo. El que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Y quién como Jesús? No hay nadie más igual a Él. No hay otro. No hay otro que pueda compartir su victoria contigo, que pueda hacerte victorioso sin haber tú estado allí en el momento del sufrimiento de Cristo, ni en su cruda victoria en la cruz. Pero Él te hace copartícipe y coheredero con Él de la vida eterna. Gloria a Dios. Porque religiosos en el mundo y líderes hay muchos, pero el único que te puede dar la paz para con Dios, la reconciliación, la justificación, el perdón total de todos tus pecados y la vida eterna es Jesús. Y nadie más que Él. Gloria a Dios por esta verdad. Gloria a Dios por todas estas verdades. Confía en el Señor, aunque ya todo parezca perdido, aunque tu corazón hayan herido, aún queda Cristo, Él no fallará. Confía en el Señor, aunque la gente te juzgue y señale, aunque las fuerzas un día te fallen, si te encuentras solo o tal vez enfermo, Dios contigo está. Confía en el Señor, que Dios jamás un hombre que llamó abandonó. Conoce Dios del hombre, su principio y su final. No has sorprendido a Dios lo que te está pasando hoy. No creas, por favor, que Dios te abandonó. Aprende la lección, sigue confiando en el Señor. Confía en el Señor,
José cuando estaba en Egipto. Ahí estaba Cristo, ahí estaba Cristo, no lo abandonó. Confía en el Señor, como Daniel, con valor y firmeza. Jamás olvides sus grandes promesas. Estar derribado no es estar destruido. Dios contigo está. Confía en el Señor, que Dios jamás un hombre que llamó abandonó. Conoce Dios el hombre, su principio y su final. No has sorprendido a Dios lo que te está pasando hoy. No creas, por favor, que Dios te abandonó. Aprende la lección, sigue confiando en el Señor. Confía en el Señor, que Dios jamás un hombre que llamó abandonó. Conoce Dios el hombre, su principio y su final. No has sorprendido a Dios lo que te está pasando hoy. No creas, por favor, que Dios te abandonó. Aprende la lección, sigue confiando en Él, Señor.